Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a estar teniendo la meditación de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a compartir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Así es que me gustaría que fuéramos delante de nuestro Señor de nuevo en oración y podamos así encomendarnos a Él, que Él nos guíe y dirija en todo lo que vamos a estar, pues conociendo de su palabra y de su propósito para nosotros esta noche. Así es que vamos a orar. Oremos. Amadísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias que tú nos permites reunirnos como congregación para orar por aquellas peticiones que tu pueblo pone delante de ti, Señor. Sabemos que es agradable para ti el que nosotros vengamos y oremos como grupo, como iglesia, Señor. Y te damos gracias porque tú escuchas nuestras oraciones y se hace tu voluntad en tu pueblo. Señor, te queremos pedir que ahora que vamos a tener la palabra tuya predicada, nos guíe, dirija, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que nos permita caminar apegado a lo que tu palabra dice y enseña. Te encomendamos esta prédica y te pedimos que pues nos animes a todos a gozarnos con predicar el Evangelio y con compartir con aquellos que no te conocen y que han enfriado sus corazones para que puedan establecer una relación contigo que sea una relación de calidad, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar predicando hoy de Lucas 15. Continuamos con la serie que yo he estado compartiendo con ustedes de celebrando cuando las personas se entregan a Cristo. Esta vez vamos por la tercera parte, que dije que era prédica, pero haciendo el sermón y haciendo el bosquejo del sermón en el estudio que estoy haciendo. Me di cuenta que voy a tener que compartir otro más con ustedes. O sea, que van a ser 4. Este es el tercero de ellos. Y va a ser así, porque la verdad es que es muy amplio el tema. Yo quiero que todos nosotros pues no nos quedemos cortos con esto, sino que completemos el conocimiento que Dios tiene para nosotros en relación a esto. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 15, vamos a estar leyendo dos porciones de ese capítulo de una parábola. Digo dos porciones porque yo voy a predicar gran parte de lo que es esta parábola. Nos vamos a centrar en dos partes, en dos secciones. Primero vamos a leer del 11 al 13 y después vamos a leer del 22 al 24. Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios allí. Del 11 al 13 dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a pasar a la parte 22, del 22 al 24, donde dice, porque dice desde el 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Y traedle el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando yo estaba leyendo estos versos, me acordé de mi hermano y pastor Richard Acosta.
Me imagino que si a él le preguntaran cuál es el versículo que más le gusta de la Biblia, me imagino yo que él diría que es el versículo 23 del capítulo 15 de Lucas, que dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Muy bien. Me acordé de él cuando estaba leyendo este versículo. Bien, debemos recordar, ante todo, que esta parábola es una respuesta como la anterior parábola de la oveja perdida, una respuesta a las murmuraciones de los escribas, de los fariseos contra Jesús. Esa murmuración que vemos en el versículo 2 del capítulo 15, donde dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Si es que aquí vemos que Jesús sigue respondiendo. Son 3 parábolas. Jesús no defiende su autoridad. Nosotros sabemos que ellos lo que querían era, el blanco de ello era disminuir la autoridad de Jesús frente a las personas y a la sociedad de aquel tiempo. Ellos, como líderes de la nación de Israel, ellos decían que Jesús hacía cosas que no estaban de acuerdo con las tradiciones. Así que estas murmuraciones no eran el interés de que ellos tenían en la gente. Ellos no tenían ningún interés en estas personas con las que estaba comiendo Jesús, porque ya vimos que ellos ni siquiera le gustaban compartir con los publicanos. Ellos eran apartados, eran separatistas y ellos creían que se contaminaban. Ellos, ya dijimos en la prédica anterior que cuando un fariseo o un escriba, por alguna razón accidental, rozaba hasta el codo o el brazo o el hombro con algún publicano, era apartado de la congregación de ellos y tenía que pasar un proceso de purificación. Ya ustedes saben la exageración que estas personas tenían con la pureza. Y sobre todo, que es donde yo quiero que nos enfoquemos, el criterio que ellos tenían de estas personas con quienes estaba comiendo Jesús y compartiendo. Así es que a ellos no les interesaban estas personas. Ellos no fueron allí para decir, nosotros no lo estamos defendiendo de Jesús porque Jesús lo está engañando a ustedes. No, ellos lo que querían era quitarle autoridad a Jesús y eso exclusivamente. Pero Jesús no defiende su autoridad. Jesús más bien enseña cuál debe ser la actitud correcta. Él le dice a estas personas, escuchen, y comienza a hablarle con una pregunta que le choca a ellos, le impacta y que debería de impactarnos a nosotros hoy día. Si un hombre teniendo 100 ovejas, se le descarría a uno, se le va a una del grupo, ¿quién no deja la 99 por ir tras una? Una pregunta que la verdad es que lo pone a pensar a cualquiera, ¿no? ¿Cómo voy a dejar 100 por una? Bueno, hay que escuchar la enseñanza de la parábola y entonces vamos a entender a Jesús y que Él nos está comunicando. Aquí Él está diciendo a estas personas con estas parábolas, primero le está diciendo, alégrense, gócense porque los pecadores se arrepientan y hallen salvación. Cada una de las parábolas que Él menciona, la de la oveja perdida, la de la moneda, de la mujer que se le pierde la moneda, y la del hijo pródigo, pues tiene el objetivo de que nos gocemos, de que estas personas que están allí, que están aburridas, que están mal con Jesús porque lo ven a Él comiendo con los pecadores, pues se regocijen y hagan fiesta por lo que Jesús está haciendo. Celébrenlo. Él le dice, no se amarguen la vida por esto. Celebren porque los pecadores se arrepientan. Y también Él está mostrándole que es inaceptable que se pierda una oveja. Él está diciendo, con esto también le voy a enseñar algo a ustedes. Es inaceptable que se pierda una oveja del rebaño, porque el buen pastor iría por ella. Iría donde sea, haría lo que sea por ella, y después que la consigue, pues la monta en sus hombros y gozoso va a su casa y llama a sus amigos y hace fiesta. Gócense, limpien sus corazones, le dice también con esta parábola.
con la parábola de la moneda perdida, le está diciendo, limpien sus corazones, abran los ojos. Esta mujer limpió la casa entera, iluminó la casa para encontrar una moneda perdida. Y le está diciendo, busquen la luz que los guíe para ser diligente y encontrar la moneda perdida, así como nosotros debemos buscar las almas perdidas. Abran sus ojos, gócense, celebren después que lo encuentren y vean que estas personas se han arrepentido de sus pecados y no se amarguen la vida, por favor. Eso es lo que él le está diciendo a ellos con esta parábola. Y repetimos esto. Su respuesta a las murmuraciones son estas. Estas respuestas para ellos, vamos a ver cómo se aplican a nosotros también hoy día. Y vamos a ver esto por parte. El primer punto, quiero que veamos, reclamando lo que por derecho a uno le corresponde. Esta es la primera parte y el primer punto que quiero tratar con ustedes, porque él le está diciendo a ellos, con toda esta parábola, solo pueden celebrar el perdón aquellos que no se justifican a sí mismos. Jesús le está diciendo, ustedes que se viven justificando tanto, que viven diciendo que ustedes hacen lo imposible para mantenerse puros. Sin embargo, esa justificación no le ayuda a celebrar el perdón de los pecados que otros reciben. Tengan cuidado con eso, eso es lo que él le está diciendo. Ustedes no pueden celebrar el perdón porque ustedes se justifican demasiado a sí mismos. Se ven demasiado puros y su esfuerzo lo ven demasiado grande porque hacen obras para creer que van a llegar al cielo y que van a conseguir la salvación. Así que el primer punto es reclamando lo que a uno le corresponde. Y él le abre los ojos con esas palabras de la parábola que comienzan diciendo que dos hermanos, hijo de un hombre que vivían con él, uno de ellos le pide a su padre toda su parte que le corresponde. Dice en el versículo 11 y 12, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El papá no se negó, el papá dijo, bueno, si tú estás reclamando tu parte, como hijo mío, tú tienes tu parte y yo te la voy a dar. Resulta que él es el más pequeño de los 2 hijos. Entonces, vamos a ver que uno siempre está buscando lo suyo y reclamando lo suyo. Vamos a ver cuando estamos en una fila, ¿verdad? En el banco y la cajera se tarda mucho tiempo atendiendo a una persona y uno se inquieta y uno comienza a hacer un boicot ahí con los demás. Oye, pero ella no me va a atender a mí también, no nos va a atender a nosotros. Y comienzan las murmuraciones. Todo el mundo está exigiendo su derecho también de que lo atiendan. Y todo el mundo está exigiendo que le den sus prestaciones de la AFP, del fondo de pensiones, y la gente quiere lo suyo. La gente siempre busca cómo reclamar lo suyo. De alguna manera u otra, todo el mundo está buscando cómo reclamar lo suyo, cómo tener lo suyo. Cuando uno pide un servicio y el servicio no se lo dan bien, uno discute muchísimo y dice, no, yo no quiero eso así, a mí me dan la cosa como yo estoy pagando por este servicio, lo que me corresponde a mí es que me hagan un servicio como yo lo exijo, como debe ser. Entonces, todo el mundo siempre está exigiendo. Él destaca que este muchacho, este jovencito, está exigiendo lo que le corresponde a él. Ahí hay un falso concepto que se genera en uno, y es el falso concepto que tenemos de ser dueño de las cosas. En realidad hay cosas que nos corresponden. Dios en la Biblia ni es comunista, se lo voy a decir, ni es capitalista, ni es democrático. Dios en la Biblia enseña que Él repartió la tierra, que Él respeta la privacidad, el derecho de que nosotros tengamos cosas de nosotros. Ese es un derecho que Dios promueve en las Escrituras, pero no promueve de ninguna manera el hecho de que nosotros exijamos las cosas de manera que nosotros somos los propietarios, porque Él nos hace saber que Él nos cede las cosas para que nosotros seamos mayordomo de lo que Él nos da. Representante delante de Él de esas cosas, de cómo nosotros las administramos, cómo las manejamos para el bien de los demás y para glorificar su reino. Sin embargo, este muchacho nos da un buen ejemplo, porque él nos está diciendo, Jesús ahí, miren,
A los fariseos le están diciendo, este muchacho exige lo que él por derecho le corresponde delante de su padre. Y ahí se ve el falso concepto que el niño tiene, que el joven tiene, de que él es el dueño de esa riqueza. El papá se lo hará. Aquí vemos el despertar del ego. El ego regularmente funciona de esta manera. Él disfruta de manera insaciable. Cuando el ego hace una idea de que yo voy a tener lo que a mí me corresponde y yo comienzo a exigirlo, es para algo, es para gastarlo, para disfrutarlo, para tenerlo, tú dices, bueno, ya que no lo tenga mi papá, que lo tenga yo ahora. Yo voy a hacer lo que me da la gana con esto. Ya no es lo que mi papá me diga. ¿Por qué tiene que tener él mi riqueza? La voy a tener yo y la voy a manejar yo. Y entonces el muchacho, ese es el ego, comienza a hacer todas esas elucubraciones y él no se da cuenta que su ego lo lleva a ese nivel de insaciabilidad, de tener todo lo suyo para gastarlo solo. Dice el versículo que sigue que él se va a una región sola a gastar su dinero, a invertirlo. Quizá pensó que él podía hacer riqueza con su dinero, ¿no? Nosotros no sabemos, la parábola ya no dice eso con detalle, pero sí dice que no muchos días después, en el versículo 13, juntando todo lo que se le había dado, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, dice textualmente la palabra de Dios, sus bienes perdidamente. Y la palabra perdido aquí hace referencia no a perderse en las cosas bajas directamente, sino a perderse en no conocer cómo voy a manejar lo que yo tengo, lo que yo creo que es mío, esa ansias de tener lo suyo y de manejarlo y de hacer lo que tú quieres. Y aquí dice textualmente que desperdició sus bienes. El ego es insaciable. Yo no sé si ustedes se han encontrado con esa situación en la que cuando uno quiere una cosa, a mí me pasa mucho eso, yo la quiero, y cuando la tengo, ya yo no sé ni qué es lo que voy a hacer con esto. Y de verdad que comienzo a plantearme, pero yo tenía una idea que era lo que yo quería, pero la idea comienza a cambiar. El ego de uno comienza a cambiar y a buscar otras cosas. Y si tú tenías un negocio, ya tú quieres hacer 3 que te están proponiendo por allí y ya tú tumbas 2 y pones otro y cuando tú vienes a ver, ninguno se da. Insaciable es el ego del que reclama lo suyo creyendo que eso es de él y no que eso es una dádiva de Dios. Que nosotros tenemos primero que decir gracias a Dios mío porque tú has puesto esto en mis manos y yo quiero usarlo para tu gloria, para tu honra, para que tú seas el que me dirija con lo que yo tengo porque esto no es mío. De hecho, cuando se termine todo lo que yo estoy haciendo, tú me pedirás cuenta por esto. Y hay parábolas que Jesús habla sobre esto. Entonces, con el tiempo, este hombre, este joven, llega a una situación en la que hay hambre en la ciudad donde él se encuentra. Ahí dice la parábola que hubo una hambruna y hubo necesidades, más el mal manejo de él. ¿Y a dónde está ahora todo aquello que él había exigido como de él? Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está la propiedad de ese joven? ¿En qué lugar está? ¿La tiene? ¿La tiene en sus manos? Lo que él le exigió a su papá, lo que su ego hizo que él se fuera del ambiente de su casa a una provincia lejana, ¿dónde está? Entonces no era de él. Lo de uno no es de uno, señores. Las cosas de este mundo, uno la exige con mucho poder. Eso es mío, eso me corresponde, eso me pertenece. Pero uno puede morir de un infarto, inmediatamente uno dice eso. ¿Y ya de quién es? ¿Ya? El muerto no puede hacer nada, pero no hay que morirse. Suceden situaciones inesperadas en la vida, situaciones que el mismo yo, como decíamos anteriormente, el ego insaciable nos lleva a caminos de gastar, de manejar las cosas inapropiadamente y no tenemos nada. De repente no tenemos nada, señores. Es lamentable. El muchacho cayó bajo, ahora no tiene nada. ¿Dónde está lo que él reclamó? Se fue como niebla. Todo desapareció. ¿Saben qué? Él
tuvo que trabajar en cosas que nunca se imaginó que iba a trabajar. Él era rico. Él se fue lejos de la gloria de su padre. Ya él está perdido. No solamente perdido en las cosas malas, sino perdido porque no tiene nada. Yo quiero que ustedes reflexionen sobre esto. Y me digan a mí, si alguno de ustedes puede, con un adjetivo, ¿cómo ustedes pueden definir a este hombre? ¿Cómo lo llamarían a ustedes? A este hombre, ¿cómo ustedes lo llamarían? La parábola dice que es un derrochador. La palabra pródigo quiere decir derrochador. Apréndanse eso porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, se nos predica y se usan palabras que no están en nuestro diccionario y las repetimos y le decimos a otro, esa es la parábola del hijo pródigo. Y si alguien de repente nos dice, ¿y qué es eso? Bueno, déjame ver, o dice una cosa que tú te inventas o no sabes. El hijo pródigo, la palabra pródigo quiere decir desperdiciar, también quiere decir, no solamente desperdiciar, quiere decir dar y deliberar cosas. Pero este muchacho se fue lejos de la gloria de su padre, de su riqueza, exigió lo suyo, su papá se lo dio, él, lo que era de él, lo que él tenía, que era material, ya como niebla se ha ido. ¿Cómo le llamarían ustedes a este hombre? Miren, yo sé que él es un derrochador, pero él fue también un gran egoísta. Él no pensó, pero yo le voy a pedir a mi papá, piensen en esto, le voy a pedir a mi papá que me dé lo mío, yo quiero lo mío, y le voy a decir a él, yo voy a invertir en tu casa ahí mismo, tú tienes animales, yo voy a, una parte tú y una parte yo. Él no hizo eso, él se fue lejos, dice la parábola que se fue lejos. Y recuerden que el primer punto que estamos tratando es sobre exigiendo lo que a uno le corresponde. Él buscó lo que le corresponde, se fue lejos, ahora no tiene nada. Yo diría que él es un pecador. Esa es la palabra que como Jesús lo define, como un pecador. Todo lo demás son palabras que nosotros utilizamos para definir el pecado, pero el pecado es una cosa y nosotros regularmente le damos vuelta al pecado con muchos nombres. Así que él es un pecador y, entre comillas, en la parábola Jesús le está diciendo, miren, todos estos que comen conmigo son publicanos. Ese era un publicano. Ese cogió el dinero, se lo pidió al papá y se fue a gastarlo con los extranjeros, con los lejanos de su casa. ¿Qué hacían los publicanos? Los publicanos cogían el dinero a las personas, se la pedían, se le exigían porque se tenía que pagar un tributo. ¿Un tributo para quién? ¿Para el pueblo de Israel? No, para el pueblo que lo oprimía, para Roma. Así que Jesús está diciendo, esta gente con la que ustedes me ven aquí, que ustedes dicen que son los pecadores, yo se lo estoy definiendo, esos son ellos, con eso son lo que yo como. O sea que este muchacho estaba representando esa parte, en cierto modo. Él es un publicano, un pecador, una persona que derrocha el dinero con los extranjeros, con las personas extrañas, lejanas de su casa y que malgasta la riqueza, porque estos publicanos con los que comía Jesús se hacían ricos no porque ellos eran simplemente cobradores de impuestos, sino porque ellos alteraban. Pero esa riqueza, cuando algunos de ellos, como mencionamos anteriormente, Mateo y el joven pequeño, el hombre pequeño, Zaqueo, gracias, se convirtieron. ¿Qué hicieron con esa riqueza? Ellos lo primero que hicieron fue que repusieron el daño. De modo que ellos tuvieron una conciencia a través de su conversión de lo que Dios había hecho, ese cambio, esa transformación en su corazón, que las riquezas y las cosas tenemos que administrarlas para el Señor. Así es que aquí vemos que el pecado es un verdugo despiadado, totalmente despiadado. ¿Por qué? Porque nos lleva a nosotros sentirnos con el ego que somos insaciables, que queremos lo de nosotros. Y él, cuando nosotros queremos zafarnos y pensar en un plan, pues viene con su látigo y nos avasalla. ¿Quiénes de nosotros no ha tenido una situación en la que
alguna vez hizo un plan con algo que le correspondía, que dijo, esto me lo estoy ganando yo para esto, y después lo gastó en otra cosa, o lo invirtió en otro. Y después se desvaneció y dijo, y hoy puede decir, y yo hubiera hecho lo que yo pensé al principio, cuando yo le pedí a Dios que me ayudara para esto, pero cambié de idea. O de hecho, muchas veces presentamos ante Dios peticiones por hacer una cosa que a Dios no le agrada, o que no esperamos la respuesta de Dios, que Dios nos diga que eso es así. Y el pecado, como un verdugo despiadado, nos hace a nosotros mirar, quitar la vista de Cristo y mirar otras cosas. Esto le pasó a este hombre, porque para haber fracasado con todo lo que se llevó de su casa, pues hay muchas cosas. El segundo punto que vamos a ver es que después que tú te encuentras en esa situación, entonces el muchacho, el joven, está reclamando, está pensando reclamar lo que por derecho no le corresponde. Miren qué revés. Al principio él reclama lo que le corresponde y se va lejos y lo gasta y lo invierte mal. Dice también la parábola que parece que también se metió en situaciones de bajeza moral, y ahora que él se ve mal, al tocar el fondo, al llegar al nivel más bajo de su desarrollo personal, llegó a cuidar cerdos. Ustedes saben que en la cultura hebrea, en la cultura judía, sobre todo en aquel tiempo, no sé si han cambiado, los cerdos eran vistos como un animal de contaminación. Y si un judío no se dedicaba a esa tarea, las personas que se dedicaban a esa tarea eran extranjeros o judíos que habían caído muy bajo, como ellos lo veían como personas muy contaminadas. Y de hecho, eso es parte de lo que Jesús le está diciendo a ellos. Esta gente que yo estoy aquí, ustedes lo están viendo así, como tratadores de cerdos, ¿no? Con lo que yo estoy comiendo. Y probablemente Jesús le está diciendo, y ustedes también me quieren ver así a mí. Pero fíjense, Jesús le está diciendo a ellos, este hombre del que le estoy contando, llega a tener este oficio y estaba contaminado. Ustedes no le gustarían acercarse a un hombre como ese. Yo estoy cerca de estas personas. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 17, y volviendo en sí, el tipo volvió en sí, el joven, el muchacho volvió en sí, y se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Estaba hambriento, ¿no? Quería comerse la comida de los cerdos, dice la parábola. Y él pensó en todo eso y dijo, bueno, ¿cuántos de allí están trabajando ahora y comiendo bien, el chao bien allí en mi casa? Y yo aquí perezco de hambre, dice el versículo 17. Entonces él dice en su mente, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él se está confesando en su mente, en su corazón ya hay un cambio. ¿Por qué viene ese cambio? No es solamente la necesidad. Ahí vemos la necesidad operando en él, una situación en la que él dice, yo tengo que buscar. Él comienza a recordar la gloria de su padre, del reino de su padre. Y en ese recuerdo, él evoca ese recuerdo, el bienestar, la bienaventuranza de aquellos que están cerca de su padre. Él comienza a ver que en su corazón hay un deseo de decirle a su padre cuál fue su error. Hay arrepentimiento de parte de él. Él está mostrando arrepentimiento. Jesús le está diciendo, este hombre se arrepintió de lo que hizo. Se fue lejos de su padre, fue un pecador, claro está como estos hombres que están aquí, pero este hombre recapacitó, vio su suciedad, su bajeza, y dice que pecó contra el cielo. O sea, él está diciendo en su mente, en su corazón, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Ya no soy digno. Y esa es la palabra que quiero que veamos. Ahora, en este punto, él está reclamando algo de lo que él no tiene derecho. ¿Quién de nosotros tiene derecho a ir delante de Dios y decirle, Dios, tú me tienes que perdonar a mí por lo que yo hago? Nadie. ¿Quién de nosotros tiene derecho a ir delante de Dios y decirle, yo soy justo? Si tú no has creído en Cristo y si tú no te has convertido y si no has puesto tu fe en el Señor, no tienes ningún derecho.
Esto es un asunto legal, señores. El problema de la salvación comienza con un asunto legal y llega hasta el final con un asunto legal totalmente. Y muchas veces nosotros no queremos ver esto, porque nos llevamos mucho de que esa ley antigua, nosotros no queremos que nos la mencionen, pero quiero que sepan que una de las cosas que nosotros debemos siempre mantener dentro de la prédica del evangelio es la diferencia que hay entre la ley y la gracia para tener salvación. Pero tenemos que usar la ley, porque la ley es el ayo, es lo que nos dice a nosotros qué es lo que deberíamos de ser y que no somos capaces de ser. Así que este muchacho ya no está pensando pedirle al papá lo que le corresponde, sino lo que él no es digno. Dice aquí en el 19, ya no soy, y dice la palabra ya, o sea, perdí todo y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoció su bajeza y reconoció también que no era digno. Ya no puedo reclamarte nada, papá, no me dé nada. Hazme como uno de tus jornaleros. Permíteme, por favor, lo que tú creas. Te estoy pidiendo que me hagas como uno de tus jornaleros, ya no como tu hijo. Pero el papá puede decirle también, ven y yo te voy a poner aquí no como jornalero, te voy a poner también como cuidador de cerdo. Él está dispuesto a lo que sea, pero en su casa, en el reino de su padre. Este arrepentimiento interior, Jesús se lo está mostrando a los fariseos. Ahora, fruto de su situación, él se prepara para pedir algo de lo que él no es digno. Y lo está haciendo en su mente y en su corazón. Quiero que sepan que esto es algo que él está reflexionando lejos de su casa. Esto él no lo está haciendo allí. Él comienza a recordar ese reino. Eso es importante. Y es importante porque esta prédica está dirigida, y como yo le dije al principio, a que nosotros animemos a otros a conocer el evangelio, a conocer a Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a predicar? El reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a predicar? A través del evangelio. ¿Cómo predicamos el evangelio? A través de las escrituras. Yo no puedo ir delante de una persona e inventarme algo para que la persona se convierta. Un testimonio larguísimo de mi vida, pero no hablo de las escrituras. Lo que va a trabajar en la persona son las escrituras. Cuando tú das un testimonio sin las escrituras y la persona ve que tú has cambiado, dice, hay algo que ha cambiado en él y por algo es, pero no lo está diciendo. Y créanme, el evangelio es poderoso. Nosotros muchas veces lo ocultamos y no lo decimos porque nosotros tenemos vergüenza. Y el que tiene vergüenza, el que se avergüenza del evangelio, no podrá decir delante de Dios con dignidad, yo prediqué tu palabra. Yo compartía con los muchachos en la cancha el otro día, Cristino estaba ahí, Juan José. Cuando vayamos a hablar con los hermanos que se han apartado, que no están en la iglesia, por favor, no comencemos a hablar de su trabajo, de lo que ellos hacen, y nos quedemos en eso y le digamos al final, tiene mucho que no va por la iglesia, ve por la iglesia. No hemos hablado de la palabra de Dios, no hemos hablado del poder del evangelio que tiene para transformar el corazón y para traerlo de verdad a la iglesia, porque usted lo va a traer, pero eso no lo convence. Pronto se irá. Lo que lo convence es la palabra de Dios. En su interior él comenzó a ver ese reino y a producirse un arrepentimiento dentro de él, y él anhelaba confesar, él tenía deseo de confesar su pecado delante de su padre. Ya él tenía el deseo. Miren, cuando uno ensaya la cosa en la mente y cuando uno, antes de presentarse la situación, es porque uno tiene un compromiso de hacerlo o porque tiene el deseo de hacerlo. Pero este hombre tenía deseo de volver a su casa. Él estaba evocando primero el reino de su padre, el bienestar de lo que había allí, y también está haciendo dentro de su mente lo que nosotros llamamos el monólogo, un monólogo, hablándose a sí mismo como si estuviera hablando con su papá, de que él está confesando que es un pecador delante de Dios y delante de él, de su padre. Hay verdadero arrepentimiento allí. Dice en el libro de Proverbios 28, capítulo 28,
versículo 13, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja halla el perdón. Y Jesús enseña que una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer para poder ser perdonados es confesar nuestros pecados. Así que este hombre pensó en el reino y luego, ¿qué hizo? Pensó en cómo confesar su pecado. Y así lo hizo. Él fue y lo hizo así. En el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Dice en el versículo 20 del mismo capítulo 15, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esta es una imagen hermosa de esta parábola. Esta es una de las parábolas más conocidas de los evangelios y de toda la Biblia. Este es uno de los grandes, se han hecho películas, se han hecho cortos, se ha hecho de todo con esta parábola porque tiene unos movimientos literarios y unos movimientos gráficos que ilustran con grandeza, yo no sé, Jesús era un maestro de la literatura. Cuando yo veo esto, yo digo, wow, cómo él hace esa transición, ese escení que uno se emociona. Este hombre nos lo imaginamos llegando a su casa por allá desde lejos y podemos ver el papá que la gente sale y dice, por ahí viene tu hijo. Y entonces nos podemos imaginar esta escena cuando el papá sale y lo ve, cómo se le pone una sonrisa al papá de aquí. ¡Wow! Mi hijo viene. Es verdad, es él. Yo me lo imagino todo eso. Y entonces él dice que Jesús dice que este padre fue movido a misericordia, inmediatamente corrió y se echó a su cuello y le besó. Cuando vemos que él fue movido a misericordia, el Padre, nosotros recordamos siempre que nuestro Padre Celestial es rico en misericordia y que por su gracia y por su amor con que Él nos amó primero, aún estando nosotros en pecados como estaba ese hombre, nos dio vida juntamente con Cristo. Señores, esto es una parábola extraordinaria. Esto muestra cómo ese hombre siempre amó a su hijo estando lejos. Y lo amó tanto que ahí está la muestra. El mayor gozo del padre era que el hijo regresara vivo, que su hijo estaba fuera del peligro de la muerte y ahora era hallado y él había vuelto. Ahí estaba el gozo de su padre. Y este gozo es el que Jesús le está estrujando en la cara a los fariseos. Ustedes me están criticando y me están murmurando porque yo estoy aquí con estos pecadores, pero vean lo que está pasando. ¿Por qué no ven lo que está pasando? Yo estoy haciendo lo que ustedes no hacen. Ustedes están creyéndose más puros que ellos y se apartan. Y yo estoy aquí. Yo he venido a buscar lo que el Padre me ha encomendado. Entonces, quiero que pensemos un poquito en este punto, que es el tercer punto, en esto que le quiero proponer a ustedes que piensen un poquito. Pensemos primero en los fariseos y luego en nosotros, frente a esta situación, frente a esta ilustración. Cuando leemos lo que sigue, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero que pensemos en los fariseos. Los fariseos estaban allí, iban detrás de los pecadores. ¿Cuál era el objetivo de ellos? El objetivo de ellos era quitarle la autoridad a Jesús. Su preocupación no eran los pecadores. Y nosotros, ahora pensemos nosotros. Cuando vemos los pecadores, ¿cuál es nuestra actitud? Hacer un juicio de ellos. Decir, bueno, este peca, pero yo no. Este está perdido, pero yo no. Fulano se fue de la iglesia y está haciendo de todo por ahí. Siempre fue un pecador. Satanás se lo llevó porque no era de nosotros. Pensemos en todo esto.
Los fariseos creían que eran más justos y que los demás que les rodeaban estaban por debajo de ellos porque ellos habían buscado a Dios. Ese era el problema neurálgico de los fariseos. Yo busqué a Dios, yo hice todo lo que tenía que hacer y estoy delante de mi Señor, puro, como dice la palabra, como dice la Biblia, como dicen las tradiciones, como dice la ley. Yo hago todo lo que tengo que hacer. Yo busco a mi Dios y estoy puro. Por eso ellos se creían más justos. Ellos se creían más justos que Jesucristo. Ahora yo le pregunto a ustedes, que no nos pase esto por la cabeza a nosotros, pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué tan apasionadamente recibió el Padre al Hijo? ¿Qué tan apasionado lo recibió Él a su Hijo? La palabra dice que Él lo besó. Y es enfático en esto. La palabra dice que Él se le tiró al cuello, que lo besó. Ustedes se imaginan esa escena, hermosísimo eso. Muchacho, me lo imagino todo sucio todavía, andrajoso, hasta con mal olor. Y el Padre lo abraza, lo besa, se le tira al cuello. Pero la palabra que siempre pasamos por alto cuando vemos esta parábola es la palabra que se encuentra entre esas palabras que dice y corrió. Y eso a mí me maravilla porque yo me lo imagino como de aquí a allá a donde papacito, el papá corriendo a todo lo que da para buscar al hijo. Pero esa corrida que el papá dio ahí, en esa sociedad, en ese momento, era denigrante. Una persona en el pueblo judío que salía a recibir a otra y salía corriendo para abrazarla, para hacer lo que sea, era visto como una persona de sentimientos muy débiles. Y yo estuve investigando sobre eso y dice un comentario que este hombre cuando corrió botó el orgullo de eso, dijo, ¿qué me importa a mí? Yo no voy a ir caminando donde mi hijo, yo voy a ir corriendo porque eso es lo que quiero. Yo quiero encontrarme con él, abrazarlo, y corrió. Y quiero que sepan que, mis queridos hermanos, Dios encuentra al pecador. ¿Saben por qué? Porque Él corre hacia el pecador antes que el pecador corra hacia Él. Y ese es el problema de los fariseos. Los fariseos corren hacia Dios, pero Dios no ha corrido hacia ellos. ¿Porque ellos se creen justos? ¿Para qué, dice Jesús, vengo yo a buscar aquí lo que se creen que son justos y no pecadores? Yo vengo a buscar los pecadores. De modo que Dios encuentra al pecador más antes que el pecador lo encuentre a él. Siempre que nosotros venimos delante de Dios en arrepentimiento, Dios nos ha predicado con su palabra a través de los medios de gracia que Él provee. Así es que, mis queridos hermanos, tenemos que sentir el anhelo de que otros sean hallados. De eso se trata. Busquemos dentro de nosotros este sentimiento de que nosotros podemos anhelar, así como lo anhelaba Jesús, como lo anhela Dios en su corazón, tener un corazón conforme a Él, correr, ir tras el pecador, tras el que se ha desviado, el que se ha salido de la senda, buscarlo de manera en que nosotros, cuando lo hagamos de corazón, que lo sentimos, que lo anhelamos, no porque me lo están poniendo a mí como una responsabilidad, que tenemos que hacerlo en la iglesia. El pueblo de Dios tiene que buscar todos los mecanismos para motivar a su pueblo, a buscar a los hermanos que se han ido o a predicar, porque no anhelamos de corazón lo que anhelaba Jesús y lo que quiere Dios. Si Jesús y Dios nos dicen en su palabra que nuestros pies deben estar prestos para la prédica del evangelio, para salir hacia el pecador, ¿por qué nos quedamos inmóviles? Porque no hay un corazón que lo desee. Así es que corramos con diligencia hacia ellos para predicar y compartirles la palabra. Vayamos con amor, vayamos con el sentimiento de que esto es algo que nosotros, cuando lo logremos, cuando se logre que veamos a la persona entre nosotros, sabemos que hay gozo en el cielo, que hay gozo en nuestro corazón. No seamos como los fariseos. Jesús le enseñó esto a los fariseos. Hoy día te lo enseña a ti y te dice, ven con tu corazón, anhela lo que yo deseo. Ven, corre como yo corro hacia el pecador. Corre como este padre
busca al pecador. No sienta vergüenza por eso. Todavía hoy día correr hacia un pecador nos produce cierta vergüenza. A veces predicamos la palabra de Dios como si estuviéramos haciendo algo obligatorio, algo que nos denigra. Y créanme, yo se lo digo por mi experiencia, no lo estoy diciendo por ustedes. Yo cuando me convertí, cuando uno se convierte, uno tiene, es como esa primera vez, uno tiene todo como latente ahí y los sentimientos son frescos y uno quiere hablar con los demás de todo lo que uno ha alcanzado porque Dios te hace sentir diferente y tú eres una persona cambiada. Y yo comencé a compartir con mis amigos, con mis compañeros, pero de verdad, les digo una cosa, y se lo confieso a ustedes aquí, porque ya se lo confesé a Dios. Yo me montaba en los carros públicos para yo ir a donde un amigo mío que yo le iba a hablar de que yo me había convertido, pero en el carro yo me proponía decir, antes de montarme en el carro, yo voy a decir que Dios lo bendiga a todos, señores. Jesucristo le ama. Esas palabras nada más. Y ustedes saben que yo me trancaba. Y yo, ¿cuándo lo digo? Lo digo ahora, lo digo ahorita. No, no lo voy a decir ahora, lo digo ahorita. Ahí comienza el mal en uno, con la vergüenza. Esa vergüenza que el hombre ganó en el Edén, Jesús debe quitarla y removerla de nuestros corazones cuando Él llega a nosotros. No busquemos esa vergüenza, no la mantengamos ahí. No tenemos por qué razón. Queridos hermanos y hermanas, esta noche yo les digo a ustedes lo que Jesús les dice a los fariseos. Gócense, no se aburran, gócense con el evangelio, no se aburran. Busquen a los perdidos con anhelo, con deseo de su corazón. A aquellos de entre nosotros que se han apartado, busquémoslo con el corazón y prediquémosle la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, si nos acercamos a ello y simplemente le hablamos del trabajo, de la situación, del COVID, de esto, de lo otro, y al final le decimos, ve por la iglesia, yo no te estoy viendo en la iglesia, no estamos haciendo nada. No hemos predicado la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que ella es eficaz. No necesitamos que nosotros inventemos historia. La palabra de Dios por sí sola es eficaz. Es como una espada de doble filo. Así es que, mis queridos hermanos, los dejo con esta prédica de esta noche, animándolos. Y para la próxima, para terminar, vamos a ver el hermano de este joven cuando regresa a la casa y vamos a ver de qué manera podemos ganar un conocimiento que nos ayude para terminar a tener este deseo y este anhelo de predicarle a los demás el evangelio. Así que vamos a orar. Amadísimo Dios, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la sabiduría y la vida que nos lleva hasta ti y que nos proporciona, Señor, las evidencias de que a través de tu evangelio Jesucristo vino a hacer la obra de salvación. Primero, andando entre nosotros, haciendo milagros y predicando tu santa palabra, y después entregándose como el Cordero prometido que nos trae salvación por medio de su sacrificio. Y luego levantándose de la muerte, Señor, conquistando la muerte para asegurarnos en el mañana la esperanza de vida eterna, Señor. Y que a través de este santo evangelio, el compartirlo con los demás, Señor, nosotros podemos ver el fruto de tu palabra en el corazón de los que nos acompañan o de aquellos con quienes compartimos tu palabra. Permite que este deseo ardiente crezca en nosotros y que esta congregación y las congregaciones de tu Iglesia Universal, todos podamos compartir con anhelo este evangelio. Ayúdanos, Señor, y llévanos en bien a nuestros hogares esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a ponernos de pie para terminar con estas canciones. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, eres la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, eres la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Santo es el Señor, la tierra está llena de su gloria. Alzamos hoy esta voz, porque su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Alzamos nuestra voz. Alzamos hoy nuestra voz, porque su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso. Tu gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Alzamos hoy nuestra voz, porque su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Alzamos hoy nuestra voz, porque su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso.
Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Así es, gloria a Dios, su gloria está llenando la tierra. Así que, mis hermanos, estamos despedidos y buenas noches. Que Dios les bendiga.